las aguas del gran océano no hemos sido dueños de sí mismos. ¿Por qué nos preocupamos? Me pregunto. Le pregunto a U10. Por problemas me dirán. Las preocupaciones son un hábito de muy mal gusto, de nada sirven, nada resuelven, uno tiene que aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento. ¿Por qué hemos de preocuparnos? Así pues, ante todo no permitir que la mente ni los sentimientos se entrometan en las diversas circunstancias de la vida. La personalidad humana debe volverse pasiva, implica de hecho una tremenda actividad de la conciencia. Para el despertar, todos quisieran ver, tocar, palpar, oír las diversas realidades de los mundos superiores. Naturalmente, ¿cómo podrían los dormidos convertirse en experimentadores de las grandes realidades? ¿Cómo podrían decir quién tiene la conciencia en sueño, que son investigadores de la vida en las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos? Muchas veces he dicho y hoy lo vuelvo a repetir, que todas aquellas maravillas que mencionan en el libro aquel de las 1001 noche, todos esos prodigiosos fenómenos mágicos de la antigua Caldea, todos esos milagros de la tierra primigenia de aquellos tiempos en que el río de agua pura manaba leche y miel, no han concluido, siguen sucediéndose de instante en instante, de momento en momento, aquí y ahora. Podría objetárseme que si eso es así, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no presenciamos lo insólito? ¿Por qué no se nos da la posibilidad de experimentar esas maravillas? La respuesta es la siguiente. Nadie les ha prohibido la capacidad de experimentar, nadie les impide ver y oír lo que aparece a nuestro alrededor, si no son perceptibles en estos momentos para nuestros sentidos exteriores, se debe a un solo móvil y por cierto muy grave, estamos en estado de hipnosis, dormidos, y el sujeto en trance hipnótico se hace incapaz para la percepción de tales fenómenos. Claro, esto requiere, como ya les dije, una tremenda pasividad de la personalidad y una espantosa actividad de la conciencia. Precisamente eso es lo que necesitamos, actividad de la conciencia. Cuando la conciencia se vuelve activa, sale de su letargo, y entonces es obvio que tiene que despertar. Ante todo debemos comenzar por no hacer todo lo que los demás hacen. Cuando voy a los restaurantes y voy con toda mi gente, a la hora de comer, puedo evidenciar el hecho de que todos pasen al baño, a lavarse las manos. Yo paso por cochino y por sucio, pero yo no paso a lavarme las manos. A los que le interese el motivo sobre el por qué, respondo, porque simplemente a mí no me gusta hacer lo que los demás hacen. Porque no me gusta ser máquina, no más porque los demás se paran de cabeza yo también tengo que pararme de cabeza. Si los demás andan en 4 patas yo también tengo que andar en 4 patas. ¿Por qué? Caros hermanos, necesitamos convertirnos en un individuo y eso solamente es posible y se hace necesario, no permitiendo que la mente, ni el sentimiento se entrometan en las distintas circunstancias de la existencia. Cuando nosotros comenzamos en este trabajo, cuando aprendemos a convertirnos conciencia, vemos que todo cambia. Quiero contarles nada más un hecho concreto. Hallábame en una casa, no importan cuál, había un niño bien, andando por ahí por esas calles del mundo, convertido en un don Juan Tenorio, salió con una jovencita e hizo de las suyas. Conclusión, intervienen los familiares de aquella y claro, se presentan en esa casa y buscan al nené de mamá. El niño, bien, el padre de la dama viene naturalmente con intenciones de negociar. Nadie se atreve a salir. Yo hago acto de presencia porque se me da la oportunidad de servir de mediador, la aprovecho. El segundo jefe de la familia llama al jovencito. Yo tengo al jovencito y hago entrar al jefe de la familia ofendido con gran dulzura y amor. Hago sentarse al ofendido y al don Juan, junto con el jefe hay una señora, comprendo que se trata de la madre de la dama. Hay palabras. Le digo al señor, no basta con sacar una pistola y dispararla, sepan que con buenas maneras todo se puede arreglar, en alas de la comprensión todo se puede arreglar, con matar no se resuelve ningún problema. Aquel hombre se siente sorprendido, no pensaba que en aquella mansión hubiera alguien tan sereno,
tan tranquilo. Hay conversación e intercambio amistoso entre el jefe y el don Juan, todo se arregla y se marcha el ofendido. Todo se arregló. ¿Por qué? Porque yo puse un estado de conciencia superior a aquel evento al servir de mediador. Si yo le hubiera aconsejado a aquellas gentes a proceder con violencia, si yo dándome de muy buen amigo hubiera respondido con duras palabras, las circunstancias habrían sido diferentes y don Juan hubiera ido a parar al panteón y toda su familia se hubiera llenado de luto, de dolor. De manera que las circunstancias de la vida dependen de muchos estados de conciencia, cambiando uno su estado de conciencia, cambian las circunstancias y es obvio, no podemos cambiar las circunstancias de la vida, si no cambiamos nosotros antes nuestros estados de conciencia. Los invito pues a la reflexión más seria, porque cuando nosotros vayamos permitiendo que la conciencia se mantenga, porque cuando nosotros vayamos controlando la mente y el sentimiento, para que no metan sus narices donde no debe, el resultado se daría, porque a medida que la conciencia se vuelva activa, el proceso del despertar se acentúa, no solamente cambian todas las circunstancias que nos rodean, sino que además empezamos a notar que durante las horas en que el cuerpo físico duerme, trabajamos y vivimos, dijéramos, fuera del cuerpo físico en forma más consciente, y así, a medida que la personalidad se va volviendo pasiva, a medida que la mente y el sentimiento están siendo renegados para que no se metan donde no deben, el despertar se irá haciendo cada vez más grande, y así terminaremos convertidos en grandes investigadores de la vida en los mundos superiores. Quien quiera despertar debe hacerlo aquí y ahora, así despierta en todos los rincones del universo. Bien, mis caros hermanos, hasta aquí mi plática, pueden preguntar con entera libertad. Maestro, usted acaba de decir que no todos tienen cuerpo astral. Mi pregunta consiste en saber por qué una persona que duerme en su lecho sueña que está en otra parte, allí que hubo una salida del cuerpo astral, de la conciencia o del pensamiento. Ciertamente el cuerpo astral es un lujo que no todos los seres humanos se pueden dar, nadie nace con cuerpo astral, excepto aquellos que en vidas anteriores lo crearon. Cuando uno se ha dado el lujo de crear ese cuerpo, puede vivir en contacto con los mundos superiores en forma natural, como vivimos en cuerpo físico. Mas como todos no hemos creado todavía ese maravilloso instrumento de la existencia, es claro, cuando actúe fuera del cuerpo físico, sea porque se haya escapado a través de la muerte, o durante las horas del sueño, actúa el ego, quiere decir que la esencia es un material anímico, dijéramos el factor directivo de todos los procesos psicológicos que llevamos en nuestro interior, está embotellada entre el ego, entre el yo, el mí mismo, el sí mismo, y cuando llega la hora del sueño normal, común y corriente, el ego, el yo psicológico dentro del cual está enfrascada la esencia, abandona el cuerpo físico, pues si el vehículo vital no separa el cuerpo de nosotros, este muere. Y para que el vehículo vital pueda separar el cuerpo físico, se hace necesario que el ego, entre el cual está enfrascada la esencia, abandone el cuerpo físico. Entonces el ego viaja por los distintos lugares del mundo y claro, como quiera que lleva la conciencia dormida, sueña y los sueños son transmitidos a través del cordón plateado, entonces llegan al cerebro físico. Podemos nosotros identificar al cuerpo del deseo, asiento de las emociones, con el dedo. Ciertamente el cuerpo de deseos no es un cuerpo en sí, no, es una serie de formas o agregados que se penetran y compenetran mutuamente en forma inconfundible. A ese ego que alguno llame cuerpo del deseo, allá él, tampoco se le puede llamar cuerpo, mas si así quiere llamársele que se le llame, sin embargo no sería correcto, el ego no tiene individualidad alguna. No es un organismo, es tan solo una suma de agregados. Si esa clase de prueba convencional, de que fulano de tal salió en astral, que sabemos nosotros si ese fulano tiene formado el cuerpo astral, que sabemos nosotros. Salir el ego dentro el cual está la esencia, la conciencia, no es viajar en cuerpo astral, lo que pasa es que el ego hace las veces del cuerpo astral, el ego es el ego y eso es todo.
P. Es posible que alguien esté despierto aunque esté embotellado por el ego. R. Sí, si la conciencia logró despertar, obviamente es porque el ego ha perdido volumen, y cuando el despertar es radical, total, absoluto, el ego ya no existe. De manera que el ego va siendo reducido a cenizas, la conciencia va despertando. El despertar nunca es de inmediato, se va teniendo en forma graduativa. Generalmente cualquiera puede tener 2 o 3%. Si la humanidad tuviera un 10% de conciencia despierta, no habrían guerras. Tener un 100% es sumamente difícil, solo los grandes maestros podrían tener ese 100%, es muy difícil, solo lo tienen maestros como Jesús de Nazareno, Pablo de Tarso. Pero los maestros que no han alcanzado a estas alturas todavía, que no han podido ingresar aún al círculo selecto de la humanidad divina, que no han alcanzado la resurrección, todavía no gozan de ese 100%. Así, pues, debemos reflexionar profundamente. Hay diferentes porcentajes de conciencia, debemos mejorarlos, tener el 5 o el L0% en todo caso, cuando el ego se va disolviendo, el porcentaje de conciencia se irá aumentando ya a medida que el porcentaje de conciencia va aumentando, la capacidad para investigar en los mundos superiores, se va haciendo cada vez mayor. Así pueden lograr mediante la meditación interna profunda, desechar del material psíquico para disolver el ego, al yo pluralizado, indubitablemente rechazar al ser es ir hacia el abismo, hacia la muerte segunda de la cual se habla en todos los textos gnósticos. El arte lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides y en todos los viejos obeliscos de Egipto. En el México antiguo, en los mayas, en las reliquias arqueológicas de aztecas, zapotecas, toltecas, etc. Las pinturas de Miguel Ángel, los jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del viejo país de los faraones, en la China, en los viejos pergaminos de la Edad Media, de los fenicios y asirios etc. Hay dos clases de arte. Primero, subjetivo, es el arte que a nada conduce y existe también el arte regio de la naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente tal arte contiene en sí preciosas y verdades cósmicas, indubitablemente el arte gnóstico se basa en la ley del 7, en la ley del eterno Heptaparaparsinok. Cuando se descubre cualquier realidad, cualquier pieza arqueológica es más, normalmente se pueden ver ciertas inexactitudes intencionales, pequeñas roturas que casi siempre se atribuyen a la pica de los trabajadores. En todo caso, cualquier inexactitud dentro de la ley del 7 ha sido colocada intencionalmente, como para indicarnos que allí en aquella pieza, se transmite a la posteridad, una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cuestión de pinturas lo mismo, la ley del 7 domina todas esas pinturas, dijéramos antiguas, aztecas, mayas, egipcias, fenicias, etc. Transmiten preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas de grandes enseñanzas en todos esos viejos cuadros medievales, en las catedrales gnósticas etc. El arte regio de la naturaleza es un medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. En cuestión de religión, nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda, la gnosis estudia la ciencia de las religiones. Religión verdadera encontraremos en toda la naturaleza. La gnosis va al fondo religioso, busca el religare, el querer ligar o volver a ligar el alma con Dios, y eso implica trabajos intensísimos, porque tiene uno que eliminar el yo psicológico, el mí mismo, solo así es posible el religare de que nos hablaran los antiguos. La religiosidad que nosotros poseemos es completamente científica, es altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos a la seidad, a lo divinal, dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de sí mismos, no lo descubriremos en ninguna parte. Nos preocupamos pues por autoconocernos, nos preocupamos por la autognosis,